Hola chicos, en este video vamos a aprender sobre el lenguaje coloquial y simbólico. En matemática se utilizan los dos lenguajes. El lenguaje coloquial es el que se utiliza en la vida cotidiana, el que implica el uso de letras, de palabras, de signos de puntuación, etc. El lenguaje simbólico emplea símbolos, emplea números, emplea letras. Los símbolos, por ejemplo, el símbolo de la división, de la suma, de la resta, el igual, etc. Los números y las letras. Las letras en matemáticas siempre representan algún número. ¿Bien? Veamos estos ejemplos. Vamos a traducir del lenguaje coloquial al simbólico. Acá dice el triple de un número. Cuando la palabra termina con el sufijo ple o plo, está significando una multiplicación, ¿sí? Es un múltiplo. Entonces, el triple de un número es escribir 3 por, el símbolo del signo por, ese número. Como el número no lo conocemos, acá no nos especifica cuál es el número, ponemos la letra, cualquier letra que ustedes quieran. En este caso, la letra A, 3 por A. En el segundo renglón tenemos el quíntuplo de 7. ¿Bien? Otra vez el sufijo plo, así que es una multiplicación. Quintu viene de 5. Entonces es quíntuplo de 7, 5 por 7, ¿bien? Entonces acá 5 por 7. El tercer renglón dice la cuarta parte de un número. Cuando habla de parte, habla de dividir, de particionar ese número. Dividir al número. ¿En cuánto? En 4. Entonces, ¿qué voy a escribir? ¿Lo conozco al número? No, porque no lo especifica, así que utilizo una letra, por ejemplo la letra B. Como dice parte, voy a dividir a ese número en 4. Cuarta parte, por lo tanto es el número dividido en 4. Acá les puse un igual porque escribir una división de esta manera es lo mismo que expresarla como una fracción. ¿Por qué? Porque la división es una fracción y al revés también. Una fracción es una división. Entonces, B, la línea de fracción y el 4 abajo. Esto es la cuarta parte de B y esto también es la cuarta parte de B. ¿Bien? Veamos ahora en el renglón de abajo, dice el consecutivo o siguiente. Acá les puse sus puntos suspensivos porque puede decir el consecutivo o siguiente de un número, puede decir el consecutivo o siguiente de y especificar ese número, por ejemplo, de 7, de 9, de 10, etc. Pero siempre me tengo que fijar en esta parte. Si me dice el consecutivo o siguiente de cualquier número, pensemos un segundito. Si yo les digo el siguiente de 5, ustedes me van a decir 6. Si yo les digo el siguiente de 10, me dirán 11. Matemáticamente, la operación que hacemos es sumarle 1 a ese número para hallar su consecutivo o su siguiente. Entonces, no importa cuál sea el número, si yo les estoy diciendo que es su consecutivo o su siguiente, lo que estamos haciendo es sumar 1. Por lo tanto, si estamos hablando de un número cualquiera que no conocemos, vamos a usar una letra, por ejemplo, A, y a esa letra le vamos a sumar 1. ¿Bien? Entonces, este número, esta suma que está acá, el más 1, siempre se va a referir al siguiente de un número. ¿Bien? Si yo digo el anterior o antecesor de un número, estamos haciendo lo contrario, estamos restando 1. Si yo les digo el anterior de 5,
me dirán que es el 4. Si les digo el anterior de 10, me dirán que es el 9. Entonces han estado restándole 1. Por lo tanto, acá sería cualquier número menos 1. Bien, eso es el consecutivo siguiente más 1. Anterior o antecesor menos 1. Cuando decimos el producto, cuando está escrita esa palabra producto, ya lo vienen trabajando. Ustedes saben que esto es la multiplicación. Entonces, si yo digo el producto entre 5 y 7, ustedes van a escribir 5 por 7. ¿Bien? Entonces, la palabra producto hace referencia a el símbolo de multiplicación. La palabra cociente hace referencia al símbolo de división, a la operación de la división. La palabra diferencia, esta palabra, la diferencia, es la resta. ¿Bien? La diferencia es la resta. Si yo les digo la diferencia entre 9 y 4, ustedes van a escribir 9 menos 4. ¿Bien? Mayor que, entonces es el símbolo de mayor. Puede ser, por ejemplo, 7 es mayor que 2. Entonces ponemos el 7 acá y el 2 acá. Ahí diría 7 mayor que 2. Y si dice menor, entonces el símbolo es al revés, en el otro sentido. ¿Sí? Menor que, por ejemplo, 1 menor que 8. 1 menor que 8. ¿Bien? Estos son algunos ejemplos entonces de cómo traducir del lenguaje coloquial a simbólico. Vamos a ver algunos enunciados que tenemos que traducir del lenguaje simbólico, del lenguaje coloquial al simbólico. Empecemos. El primero dice 2 es mayor que 1. Entonces vamos a escribir 2, el número 2, es mayor. Entonces es el símbolo con la boca abierta, con la boca hacia la izquierda, ¿sí? Eso es mayor, el vértice hacia la derecha. Entonces 2 es mayor que 1, el número 1. Veamos el de abajo. El cuadrado está haciendo referencia a una potencia. El cuadrado está hablando del exponente. El cuadrado de 4. Entonces, 4 es la base y el cuadrado es el exponente, que era un 2. ¿Bien? A este lo podemos resolver. Entonces ponemos el igual y resolvemos 4 al cuadrado, 16. Ahora en el de abajo dice 10 veces se refiere a una multiplicación. Si yo les digo 2 veces un número, ustedes están multiplicando por 2. Entonces, como es una multiplicación, cuando hablamos de veces, hablamos de multiplicar por lo que indica el número. Si yo digo 3 veces, son 3 por. Como acá dice, 10 veces la raíz cuadrada de 49, entonces tenemos que escribir 10 por, ahí estamos incluyendo la palabra veces, es el signo por, la raíz cuadrada de 49. Bien, esto lo podemos resolver, entonces va a ser 10 por 7. Y eso da 70. En el de abajo dice la mitad de 30. La palabra mitad se refiere a la unidad partirla en 2. Entonces, la mitad es partir en 2. Y partir es una división, un cociente. Por lo tanto, la mitad de 30 es al número 30 dividirlo en 2. También se puede escribir como una fracción, recuerden, y eso da 15. Bien, ese es el resultado. El último dice la diferencia es una resta entre el siguiente de 50
y la mitad de 24. Es una oración bastante más larga. Entonces, la vuelvo a leer y la voy a leer pausadamente, interpretando lo que me está diciendo. La diferencia, entonces una resta, ¿sí? Entre el siguiente, recuerden que era a un número sumarle 1, y la mitad de 24. Entonces es dividir en 2. Esto es sumar 1, esto es dividir en 2. Entonces, la resta entre el siguiente de 50 es escribir 50 más 1. Y el otro número al que tengo que restar es la mitad de 24. Por lo tanto, sería 24 dividido en 2. Y como la operación que hay entre estos dos resultados es una resta, entonces va el signo menos. Bien, entonces acá voy a usar paréntesis para escribir el siguiente de 50 menos la mitad de 24. Entonces acá leemos simbólicamente, lo que estamos leyendo es la operación principal, la que está en el medio, es lo que nos va a decir por dónde comenzamos a leer. Entonces, la diferencia entre el siguiente de 50 y la mitad de 24. ¿Bien? Ahora tendríamos que resolver, por lo tanto primero hacemos la suma, 50 más 1, 51, menos 24 dividido en 2 de 12, y luego 51 menos 12. Acá le hacemos al costadito. Esto me da 11 menos 2, me da de 9, y acá me queda de 4 menos 1, 3. Entonces el resultado es 39. Bien, chicos, vamos a ver ahora al revés, cómo traducir del lenguaje simbólico al coloquial. Bien, veamos cómo traducir del lenguaje simbólico a lenguaje coloquial. Tenemos un símbolo que es una letra que representa un número, pero como no es un número específico, entonces sabemos que tenemos que comenzar diciendo un número, ¿bien? Escribimos un número, pero acá no es un número cualquiera, sino que es sumado con 1. Entonces, si está sumado con 1, sabíamos que estábamos hablando del siguiente del número. Por lo tanto, esto traducido al lenguaje coloquial quedaría como el siguiente de un número. Entonces nos queda escrito así, el siguiente de un número. Acá miremos este. La operación principal es esta que está acá en el medio, la que nos está separando en términos, ¿bien? Acá hay una resta, entonces estamos hablando de una diferencia. Esto es un número y este es el anterior de este número porque le estamos restando 1. Por lo tanto, acá va a quedar escrito como la diferencia entre un número y su anterior. ¿Bien? La diferencia entre un número y su anterior. Lo escribimos acá. Ahí está escrito la diferencia entre un número y su anterior. Veamos el de abajo. Acá también hay una diferencia. Separan en términos, entonces comenzamos como la diferencia, pero acá fíjense que es un 1, ¿sí? Si es un 1, entonces estamos hablando del anterior, ¿bien? Esto sería el anterior del doble de un número. Entre el número 2 y el otro número A, aunque no esté escrito acá, figura, aunque no esté escrito, hay una multiplicación, ¿sí? Aunque ese puntito no esté escrito, siempre entre un número y una letra hay una multiplicación, hay un por. Por lo tanto, acá sería el anterior del doble de un número. ¿Bien? Esa es una manera de decir. También podríamos decir la diferencia entre el doble de un número y 1. Cualquiera de las dos traducciones va a estar bien. Nos va a quedar escrito entonces ahí el anterior del doble de un número. Y el último es un producto entre
el siguiente, por eso es más 1, entre el siguiente de un número y el anterior, por eso es menos 1, de un número. Bien, el producto entre el siguiente de un número y el anterior de un número. También se puede traducir como el producto entre dos números consecutivos. ¿Por qué? Porque siempre que digamos el anterior y el siguiente estamos hablando de números consecutivos. Por ejemplo, el 3 y el 2, el 4 y el 5, el 7 y el 8. Uno es anterior, el otro es el siguiente. Entonces estamos diciendo el producto entre dos números consecutivos. ¿Bien? Cualquiera de las dos maneras lo podemos escribir. El producto entre dos números consecutivos o el producto entre el siguiente y el anterior de un número. Entonces ahí nos queda traducido el producto de dos números consecutivos. Bien, chicos, con esto pueden comenzar a hacer las actividades. Espero que les haya servido el videito y nos vemos en el siguiente video. Saludos.